Imagina un mundo azul, majestuoso, envuelto en nubes y tormentas que superan cualquier huracán en la Tierra. Allí, el sol solo brilla como un débil punto en el cielo. Un gigante helado, descubierto no con los ojos, sino con las matemáticas. Hoy viajamos a 4.500 millones de kilómetros para conocer a Neptuno, el octavo planeta de nuestro sistema solar. Bienvenidos a este podcast, conociendo el universo que no vemos en nuestro día a día. Y vamos a hablar de Neptuno. Ahora, a propósito, miren, 4.500 millones de kilómetros de nosotros aproximadamente se encuentran en Neptuno. Y qué interesante, coincide una coincidencia estadística del universo, que más o menos los cálculos que tenemos sobre cuándo el Sol se va a expandir y a consumir, va a consumir Mercurio, Venus, Tierra, el sistema solar va a cambiar por completo y nosotros en ese entonces vamos a tener que estar fuera de aquí porque, repito, el Sol se va a expandir hasta consumir la Tierra, prácticamente todo el espacio ese. Y eso va a ser aproximadamente dentro de 4.500 millones de años. Hace falta bastante. Pero bueno, no sé, me llamó la atención porque Neptuno está a aproximadamente 4.500 millones de kilómetros entonces, de nosotros. Dato interesante. Entonces vamos a hablar un poquito de Neptuno. Como siempre, pues recordarles, seguirnos en las redes sociales, en el Instagram, estamos en @RodneyDelgadoS. También @AstroTourPty, también es importante que nos siga allá, ojalá nos pueda seguir. Y bueno, aquí en el canal YouTube, pues darnos like, eso nos ayuda a emocionarnos cada vez que vemos que al menos en los últimos 3 videos tenemos cierta cantidad de vistas. No son montonones, estamos comenzando, esperamos que a futuro podamos tener más. Pero bueno, estamos chequeando ahí y vamos viendo que el último video pues, tuvo más vistas que los anteriores y eso nos anima a tener ese espíritu de poder compartir información interesante sobre el universo, recordando que bueno, nos preocupa mucho todos los problemas en el día a día, está muy bien, es importante todo eso, pero formamos parte de un universo muchísimo más grande y la forma de ver las cosas cambia si vemos ese universo. Entonces allí eso es lo que nos motiva y gracias, repito, por entrar al podcast, verlo y insisto, puedes también darle clic a la campanita y también a pulgar arriba, ¿no? Así que cualquier comentario que usted tenga nos lo puede hacer y así vamos viendo qué otros temas vamos a ir sacando. Ya tenemos una programación, pero podemos ir agregando temas que ustedes nos sugieran que quieran que podamos brindarle. Bien, entonces Neptuno, efectivamente, bueno, Neptuno tiene una historia única, es un planeta fabuloso. Tuvimos la conversación sobre Plutón hace uno de los podcasts anteriores, que todos los planetas son interesantes. Neptuno, por su parte, pues digamos que nace de, o sea, la manera como se descubrió Neptuno fue un poco así como muy científica, ¿no? En el sentido siguiente, en el siglo XIX más o menos, ya se tenía se conocía Urano, ¿okay? Urano, que después vamos a hablar de él, y Urano, recuerden, está, ya conocemos, ¿no? Está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Entonces se conocía hasta allí, hasta Urano. Entonces se tenían cálculos y se veía que Urano se estaba comportando un poco raro, un poco distinto. O sea, es decir, se hacían cálculos de Urano y se predecía que iba a estar en tal posición en el cielo y de repente estaba un poco distinto. O sea, no estaba en esa posición, había variaciones en la posición de acuerdo a los cálculos que se tenían. Entonces, bueno, ahí vino como que, ¿qué está pasando? Hay una fuerza maligna, hay algo raro que está perturbando el movimiento de Urano. Y entonces, bueno, hubo
posiblemente aquellos que, si hubiese redes sociales en ese entonces, imagínense, es probable que hubiese gente en su momento que se hubiese hecho famosa en las redes por decir que Urano tenía pies, o que Urano tenía alas y se movía distinto, o cualquier hipótesis, ¿no? Todas las hipótesis eran, son válidas hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, imagínese usted en ese entonces, ¿no? O sea, así como sucede ahora, ¿no? Que sale cualquier persona por ahí diciendo cualquier locura y se vuelve viral. Pero bueno, el punto es que se tenían hipótesis y digamos que la explicación más razonable era de que había algún efecto gravitatorio de un posible planeta que estaba después de Urano y que cuando pasaba, pues perturbaba un poquito ese movimiento de Urano alrededor del Sol. De allí que eso, 1846 más o menos, dos matemáticos, Urbain Le Verrier de Francia y John Couch Adams en Inglaterra, hicieron calcularon la posición de este planeta invisible, cuál debería ser la posición de este planeta invisible y ese movimiento de tal manera de que afectara a Urano como se estaba observando. Porque recuerdo que en ese entonces, en ese entonces solamente se observaba era a Urano, o sea, Urano era el que sabíamos dónde estaba, o al menos predecíamos bastante cerca dónde estaba. Y entonces, basado en esos datos, hicieron esos cálculos para más o menos ver dónde podría estar ese planeta invisible, que no se veía, pero que, repito, las mediciones de Urano daban como una idea de que podría existir ese planeta. Bien, esos cálculos estaban y luego viene el astrónomo Johann Galle en Berlín, que hace observaciones entonces, basado en los cálculos de Le Verrier y John Couch. Y allí aparece el punto brillante en las imágenes que obtiene Johann Galle. Y allí fue cuando, wow, ahí está un planeta nuevo, el octavo planeta de nuestro sistema solar. Y repito, estoy hablando cálculos en 1846, o sea, estamos hablando de eso, ¿no? Entre 1846 y 1890 se hacen entonces las observaciones y allí aparece Neptuno. Y entonces, bueno, toda una carrera para tratar de conocer más ese planeta. Ahora, bueno, casualmente vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Tenemos muchos más datos de Neptuno. Actualmente está el telescopio Hubble, que ha tomado imágenes de Neptuno. Está el telescopio James Webb, el último, que también se está obteniendo información e imágenes de Neptuno. Y además está una sonda, la Voyager 2, que fue la que llegó cerca de Neptuno. Ahora, no quiero adelantarme, pero la Voyager 2, recuerden que estamos hablando de 1989 más o menos, cuando pasa cerca de Neptuno. Sin embargo, Voyager 2, esta sonda espacial, se creó en 1972, cuando comenzó el proyecto Voyager. Entonces, la tecnología que llevaba la sonda era tecnología de 1977, perdón, dije 72, me parece. En 1977, cuando se lanza la sonda Voyager. Así que llevaba tecnología de esos años, de 1970. Ahora, imagínense las cámaras fotográficas de 1970 comparadas con las que hay ahora, ¿no? Entonces, pero eran cámaras que no las tenía el público general, obviamente eran cámaras tecnológicas, científicas, que estaban desarrolladas en los laboratorios, súper especializadas, pero igual, una cámara como la que estoy usando yo para que ustedes puedan verme, supera por creces la cámara que llevaba la Voyager.
No obstante, esa cámara de la Voyager logró tomar imágenes impresionantes de Neptuno y también de su luna Tritón. Y ahora damos algunos datos interesantes. Pero bueno, hablando de todo un poco, también me hace recordar cosas, ¿no? Voyager prácticamente llega cerca de Neptuno 1989. Bueno, acá en Panamá particularmente, muchos sabemos, ¿no? ¿Qué pasó en 1989? Estábamos nosotros. La Voyager, creo que eso fue como en agosto de 1989 aproximadamente, que llega a Neptuno. Claro, en diciembre de 1989 había una invasión en Panamá. Nosotros estábamos preocupados por otras cosas. Bueno, yo era un niño muy chiquito, pero recuerdo, mis papás estaban muy preocupados por otras cosas, menos por entender que Voyager 2 había llegado a Neptuno, ¿no? El punto es que desde ese entonces para acá, pues hemos obtenido mucha información sobre Neptuno. Entender también, Neptuno es un planeta bastante grande. La Tierra es grande, ¿no? Obviamente nosotros vivimos aquí y vemos que es grande. Pero comparada con Neptuno, la Tierra es pequeña. La Tierra es prácticamente 4 veces menor que Neptuno, o al revés, ¿no? Neptuno es 4 veces en radio, perdón, en diámetro, ¿no? Es decir, la Tierra cabería 4 veces para formar el diámetro de Neptuno. Obviamente que podríamos rellenar de Neptuno con muchas más tierras, ¿no? Pero digamos que si ponemos la Tierra, ponemos 4 tierras, bueno, ese sería como lo que es el diámetro de Neptuno. Así que Neptuno es grande, es relativamente grande, por eso se le llama uno de los gigantes, ¿no? los planetas gigantes del sistema solar. Otro dato importante de Neptuno es que Neptuno está definitivamente compuesto principalmente por hidrógeno, por helio y por metano. Casualmente el metano es el que le da el color ese azuloso, que si usted se mete a la web, usted busca imágenes de Neptuno y va a ver que Neptuno es como azuloso, azulado. Entonces, eso lo da el gas metano. Punto importante. Si hubiese un extraterrestre, bueno, no un extraterrestre, si Neptuno estuviese en otro sistema solar, en otra estrella, y nosotros lo captamos desde acá, que a propósito, en algún momento vamos a hablar de los exoplanetas, que hay muchísimos, se vería azul. Y entonces aparecería en los medios de comunicación un titulado: se encuentra planeta azul similar a la Tierra, porque es azul. Y bueno, la Tierra también se ve azul por el mar, pero las condiciones son distintas. Entonces la Tierra se ve azul por el tema del agua, Neptuno se ve azul, pero es por el metano. Entonces el metano para nosotros es un gas tóxico, y que obviamente allí el ser humano, para llegar a Neptuno, bueno, habría un montón de cosas que tendríamos que superar, además de el gas metano. Entonces, entre otras cosas, pues como todos los planetas, Neptuno pues está formado por capas. Entonces tiene una atmósfera. Esa atmósfera, como le estoy mencionando, pues está formada principalmente por hidrógeno, helio y metano, pero es una atmósfera bastante densa. Y luego entonces tengo otras capas más densas incluso, en donde pues digamos no es como la Tierra o Plutón, ¿no? Recuerden el podcast de Plutón. Plutón es realmente sólido. La Tierra, pues obviamente tenemos la atmósfera, que es gaseosa, y tenemos pues la parte sólida, ¿no? la Tierra donde nosotros caminamos y andamos, que es la parte sólida. Pues Neptuno no. Neptuno, la única parte sólida que tiene Neptuno posiblemente, y esto posiblemente porque no hemos ido hasta allá, falta, pero los datos científicos, bueno, predicen que efectivamente el núcleo de Neptuno es sólido, pero solamente el núcleo, y el resto es gas muy denso e incluso fluidos muy densos, que hace que haya cosas interesantes que ahora les voy a decir.
De ahí que los vientos en la atmósfera de Neptuno son vientos que llegan a 2100 kilómetros por hora. Y nomás para que tengan una referencia, el sonido, por ejemplo, aquí en la Tierra, en el aire de la atmósfera terrestre, el sonido tiene una velocidad de aproximadamente 1235 kilómetros por hora. 1235 kilómetros por hora. Es el sonido, viaja súper rápido. Si usted está hablando con una persona, prácticamente es en tiempo real. Pero si usted escucha un fuego artificial, a veces no sé si le ha sucedido, que usted ve el fuego artificial, está bien lejos, ¿no? Entonces usted ve el fuego, ve la luz, pero no se escucha nada y al ratito, ¡pum!, se escucha el fuego artificial. Entonces, claro, porque el sonido tiene una velocidad. Es rápido, 1235 kilómetros por hora. Sin embargo, los vientos en Neptuno van a 2100 kilómetros por hora. Prácticamente casi el doble de la velocidad del sonido. Son súper rápidos. Por eso, dijimos al comienzo del podcast, en donde los huracanes en la Tierra quedan cortos al lado de los vientos que hay en Neptuno. Así que ya esa es una primera limitación, ¿no? Llegar a Neptuno hay que tener la tecnología para superar esos vientos y poder moverse en la atmósfera de Neptuno. Otras cosas, digamos que hay una gran mancha oscura, o al menos había, y después se tomaron imágenes, desapareció, y bueno, está allí, y esa gran mancha oscura en Neptuno es un huracán, que obviamente los vientos van incluso mucho más rápido, y ahí, así mismo como en la Tierra, en la atmósfera, hay perturbaciones climáticas, pues en Neptuno también. ¿Qué otros datos importantes de Neptuno? Algo que nos dimos cuenta de Neptuno es que en Neptuno emite más del doble de energía de la que recibe. O sea, por ejemplo, si yo observo la Tierra desde la Luna, o al revés, es más, todos ustedes y todos estamos acostumbrados a ver la Luna, ¿okay? Entonces, la Luna es un objeto, él está allí. Y lo que nosotros vemos, cuando vemos a la Luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, o cuando sea, pero que la vemos, es la luz que refleja del Sol. Entonces, claro, cuando nosotros medimos la energía que llega de la Luna, coincide con la cantidad de luz que está reflejando del Sol. Dicho de una manera general. Bueno, cuando medimos la energía que nos llega de Neptuno, supera más del doble la energía que Neptuno recibe del Sol. De allí que entonces se hacen ciertos cálculos y se entiende que efectivamente en el interior de Neptuno debe existir un proceso bastante dinámico que está también generando energía. No tanto como para que brille como un sol, no, obviamente que no podrá porque no tiene la suficiente masa, pero sí para generar cierta energía, térmica, al menos, que se está, o que nos está dando información sobre esas reacciones que pueden estar ocurriendo dentro del interior del Neptuno. Eso es un dato importantísimo. Otro dato importantísimo es que se habla de que debido a que tenemos las capas, ¿no? Entonces, lo que mencionaba de Neptuno. Entonces, las capas, más yo me adentro dentro de Neptuno, entonces digamos que las capas de gas se vuelven más densas, tanto que se vuelven como un fluido. Entonces, ¿y por qué? Porque la presión es muy elevada. De allí que esa presión hace que hay algunos cálculos que muestran que podría hacer que el carbono, el metano, se cristalice.
y como se está dando a temperaturas muy elevadas, a presiones muy elevadas, bueno, y temperaturas también, pero principalmente la presión, muy elevadas, entonces se pueden estar formando diamantes. Y entonces se habla de las lluvias de diamantes que podrían haber en Neptuno. Así que vaya pensando más allá, o sea, es la importancia, por eso el podcast Descubre el universo que no vemos en nuestro día a día. Vaya pensando más allá. Hay gente que ya está pensando, o sea, quiere decir que si yo puedo llegar a Neptuno, puedo agarrar ese diamante y uy, qué cantidad de economía puedo hacer con respecto a eso. Entonces, claro, la ciencia va por delante y pues las personas que tienen información de ese tipo, pues también puede ir comercialmente por delante. Entonces, sí, repito, se calcula, no se ha medido, no se ha podido mandar ninguna sonda todavía a Neptuno aparte de la Voyager o de la Voyager 2, que repito, llegó a Neptuno en 1989, pero ahorita mismo se está programando una nueva misión a Neptuno hacia 2038. Más o menos en 2038 se está programando una misión a Neptuno. No sabemos si este tipo de proyectos a veces tienen muchas limitaciones, pero repito, se está programando para 2038 una nueva misión a Neptuno. Y claro, ¿por qué? Porque también se quiere estudiar Tritón, porque las imágenes que obtuvimos de Voyager, de Tritón, la luna más grande de Neptuno, fueron interesantes. Métase a la web y chequee las imágenes de Tritón. Ponga ahí Tritón, imágenes Voyager 2. Y entonces hay unas imágenes, claro, que se han trabajado con la tecnología actual, mejorando la calidad de esa imagen que mandó el Voyager 2 y se logran ver cráteres, se logran ver estructuras en Tritón. Entonces, incluso Voyager 2 logró medir y captar unos geysers, eyecciones que son de nitrógeno, de nitrógeno líquido que Tritón expulsaba así como si fuera un volcán, los volcanes acá en la Tierra, pero entonces eran de nitrógeno y eso se logró medir. Pero bueno, regreso, podría haber lluvia de diamantes en Neptuno, podría. Los cálculos, al menos hay una buena probabilidad de que sea por, repito, las condiciones que existen en Neptuno. Entonces, como decía, Neptuno tiene unas 14 lunas, siendo Tritón pues la más grande. Tritón, digamos que casi el 90% de la masa de todas las lunas de Neptuno la tiene Tritón, o sea que Tritón es el más grande. Y tiene muchas características interesantes que si usted ve las imágenes, repito, se quedaría wow. O sea, es que no sé si es porque soy yo, porque me gusta el tema, porque me apasiona, y cuando yo veo las imágenes es como que wow, sería interesante poder ir allá y no sé, obviamente bajo un aspecto seguro, y poder estar allá y conocer, porque la Tierra es chiquitita, insisto, es muy chiquita en el universo y hay muchas cosas por conocer allá afuera. Otro dato importante de Neptuno: está rodeado de anillos. Neptuno también tiene anillos, no es solo Saturno. O sea, conocemos el planeta Saturno como el planeta de los anillos, pero no, Neptuno también tiene anillos. Los hemos fotografiado, hay muchas imágenes de los anillos de Neptuno. Son chiquitos y débiles y bien delgaditos, pero bueno, delgaditos, entiéndase, a las escalas son grandes, pero comparados con los de Saturno son mucho más delgados, y por ende se conocían o no se conocían hasta casualmente con las Voyager, que se lograron observar, y luego después las imágenes del Hubble Space Telescope nos dieron mayor información en un par de décadas atrás. De allí que, repito, Neptuno también tiene anillos y tiene sus 14 lunas, entre ellas entonces Tritón. Ahora, datos importantes. Tritón
Está pasando algo curioso con Tritón. Tritón se está, digamos, acercando a Neptuno, poco a poco. Se calcula que dentro de una buena cantidad de años, Tritón se va, gravitacionalmente, se va a ¿cómo le llamamos? Como se va a despedazar, sería la palabra. No se escucha feo, obviamente, ¿no? Bueno, se va a triturar es la palabra. Se escucha más bonito, no sé. Se va como a triturar, pero producto de la gravedad. Y entonces va a formar un anillo más grande que incluso se calcula que podría ser más espectacular que el que tiene Saturno actualmente. Esos datos que sabemos de ese universo que no vemos en nuestro día a día. Interesante. De allí que, bueno, datos curiosos. Repito algunas cosas. El planeta Neptuno es el planeta más ventoso del sistema solar. 2100 km por hora son los vientos que hay en Neptuno. Son súper rápidos, más rápidos que la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre. Así que interesante, no sé si usted lo ve así. Fue descubierto con matemáticas, cálculos matemáticos, y se predijo que iba a estar en tal lugar, y vino el astrónomo Gales y ¡pac!, observó y efectivamente estaba allí, y después se le dio seguimiento con los telescopios y de esa manera fue que se descubrió. El azul del planeta Neptuno es gas metano. Es bastante curioso porque el tema del metano, el tema de los diamantes, recuerden. Entonces, como hay mucha presión y también hay metano, el carbono, el metano dentro de esa se comprime mucho por tanta presión, y eso hace entonces que, al menos los cálculos lo muestran, que podría estar formándose diamantes en el interior de Neptuno. Otra cosa que no había dicho, y claro, que por eso todo el equipo me está diciendo que el guión, yo me emociono, me voy por un montón de cosas, entonces claro, tengo que regresar al guión. Entonces, efectivamente, Neptuno tiene el día más corto, al menos que los de la Tierra, ¿no? Es más, es el día más corto de todos los gigantes, o sea, más corto que el de Urano, más corto que el de Saturno, más corto que el de Júpiter, incluso más corto que el de la Tierra, incluso, porque un día en Neptuno dura aproximadamente 16 horas terrestres. O sea, mientras nosotros damos un giro por completo en nuestra órbita, de rotación, en 24 horas, Neptuno lo hace en 16 horas. El día más corto lo tiene Júpiter, son 1000 horas. Ok. Ese es un dato importante. Sobre todo porque tengo que corregir algo que acabo de decir y fue un error garrafal. O sea, efectivamente, el día más corto lo tiene Júpiter. Lo que quería mencionar en el momento era que el día más corto, Neptuno, el día es más corto que el de la Tierra. Eso sí, o sea, no recuerden. O sea, la Tierra tiene un día significa un giro sobre su propio eje, ¿ok? Y eso la Tierra lo hace en aproximadamente 24 horas, 23 horas y casi 59 minutos. Pero aproximadamente 24 horas, mientras que Neptuno lo hace en 16 horas terrestres. O sea, es más rápido. O sea, Neptuno gira sobre su propio eje más rápido que la Tierra. Eso es un dato importante. Neptuno también tiene un año larguísimo, muy largo. Básico. Un año es una vuelta al Sol. Entonces, mientras la Tierra le da una vuelta al Sol en aproximadamente 365 días, Neptuno lo hace
en 165 años terrestres. O sea, mientras la Tierra le da 165 vueltas al Sol, Neptuno da una vuelta al Sol. Repito, para que quede bien claro el número, es que es impresionante. O sea, no sé, son cosas como que wow, o sea, qué interesante. Al menos a mí me interesa. Me gustan mucho esas comparaciones. Repito, el año en Neptuno es muy largo. Tanto que un año en Neptuno serían 165 años en la Tierra. Por ende, imagínense, desde que fue descubierto Neptuno en 1846, cuando fue descubierto Neptuno, al 2000, se calcula, ¿no? Al 2011, Neptuno dio una vuelta alrededor del Sol. Desde 1846 al 2011. Solamente dio una vuelta. O sea que tendríamos que estar mirándolo por todos lados para poder buscarlo. O sea que ver Neptuno no es tan sencillo. Y además, como está lejísimo, entonces ver Neptuno a través de un telescopio, necesitamos un telescopio bastante grande para poder verlo. De allí que las imágenes más espectaculares que tenemos de Neptuno no son telescopios pequeños, sino que son del Hubble Space Telescope, que está en órbita, que es un telescopio espacial, entre otros telescopios grandes que hay en Tierra. Pero se necesitan telescopios bastante grandes para ver Neptuno. Bueno, entre otros, pues digamos la gran mancha oscura. Estoy regresando al guión, pues como siempre me voy por otras informaciones importantes. La gran mancha oscura que mencionamos, lunas peculiares, está Tritón, insisto, Tritón. Otro dato importante de Tritón. Recordando, las lunas son 14 lunas las de Neptuno, Tritón es una de ellas. Tritón se está acercando a Neptuno, se va a triturar y va a formar un anillo tan vistoso, o cuidado, que más vistoso que el que tiene Saturno. Pero además de eso, Tritón gira en dirección opuesta a cómo rota Neptuno sobre su propio eje. Entonces, por ejemplo, la Tierra, si la Tierra gira de esta manera, por decir, ¿no? Como ejemplo, la Luna también gira en ese mismo sentido. ¿Okay? Sin embargo, en Neptuno gira de esta manera y Tritón va en sentido contrario. ¿Y qué nos dice eso? Claro, cuando hacemos los cálculos, se hacen los cálculos y todo demás, efectivamente Tritón no se formó junto con Neptuno, como la Luna se formó con la Tierra juntos, se formaron hace mucho tiempo. Entonces, Tritón no se formó junto con la Luna, sino que no se formó junto con Neptuno, sino que Tritón fue capturado del cinturón de Kuiper, que lo conversamos en un podcast anterior y que, bueno, vamos a hablar de él más adelante. En el video podcast sobre el sistema de defensa planetaria, ahí hablamos del cinturón de Kuiper, un poquito, ¿no? Hablamos del cinturón de Kuiper. Y bueno, Tritón estaba en el cinturón de Kuiper y cuando se formó el sistema solar, entonces se formó Neptuno y ahí Neptuno capturó a Tritón. Y entonces por eso digamos que Tritón no gira en el mismo sentido en que gira Neptuno. ¿Qué otro dato importante? Eso, Neptuno a simple vista, invisible. O sea, no hay manera de ver a Neptuno a simple vista. Aquel que le diga a usted que vea a Neptuno a simple vista, no sé, piense lo que usted quiera. Pero Neptuno no se puede ver a simple vista, está muy lejos, 4.500 millones de kilómetros de nosotros. Por muy grande que sea Neptuno, al menos el tamaño que tiene, no se puede ver. Hay que verlo a través de telescopios y telescopios de cierto tamaño. Así que también esto me recuerda mucho que hace poco me estaban también preguntando sobre las alineaciones planetarias. Bueno, que en las alineaciones vamos a ver a Neptuno. No, Neptuno no se ve en las alineaciones. O sea, Neptuno sabemos que está en una parte, pero él no se ve a simple vista. Normalmente lo que vemos es Saturno, Júpiter, Marte, Venus, son los planetas que se ven. El resto es difícil verlos así. Y bueno, que fue la Voyager 2,
estoy ya haciendo un resumen, estamos ya en la parte final de datos importantes de Neptuno, la Voyager 2 en 1989 que visitó Neptuno. ¿Qué otras cosas? Pues ni más ni menos el tema de las capas de la atmósfera y el dato importante. A lo mejor podría haber nubes de diamantes diminutas o en miniatura allá en Neptuno. Al menos eso nos dicen los cálculos. Así que vaya pensando, ¿por qué estamos tan ansiosos por ir al espacio y crear naves espaciales? Piense, yo no le voy a decir, pero hay mucho que conocer allá afuera y pues este fue un viaje a Neptuno. Espero que les haya gustado, al menos estos datos importantes que hemos dado. Por favor, denle like, eso nos anima a seguir grabando, a seguir dando más información, viendo nuestro punto de vista como científicos, como especialistas en el tema de astrofísica y dar ese punto y compartir con el público general información sobre ese universo que la mayoría de las personas no ve en su día a día. Así que muchas gracias por estar hasta acá al final. Recuerden, estamos en Instagram, @RenéDelgadoS, @AstroTourPty y los veo en el próximo podcast.